En ese preciso momento donde María, la madre de Jesús, concibe de Dios, tiene el compromiso, la responsabilidad de tener al Cristo, al Salvador, en su vientre. Todo lo que ella iba a vivir, todo lo que iba a atravesar, todo lo que iba a experimentar, sea bueno o que no se viera tan bueno, iba a ser parte del plan y el propósito de Dios, únicamente por lo que ella cargaba adentro. Muchas veces el propósito de Dios trabaja en nuestra vida de esa misma manera. Cuando tú recibes de Dios, cuando se te deposita algo que tú cargas adentro, desde ahí cosas van a comenzar a acontecer en tu alrededor. Recuérdense que hubo una amenaza de muerte para los niños en el tiempo donde ya Jesús estaba entre nosotros, estaba aquí en esta tierra, entre los humanos. Pero ese peligro no tan solo estaba sobre Jesús, también estaba sobre la madre que lo cargaba. Por eso tuvieron que correr a Egipto y luego Dios revelarle a José de que vuelvan porque ya el peligro no estaba. ¿Ven cómo lo que afecta a Jesús también afecta a la madre? No podemos cargar un propósito de Dios desconectándonos tanto de los beneficios como de los peligros que puede acarrear eso que cargamos de Dios. El ministerio, el llamado de Dios, a veces va a traer en nuestra vida persecución, va a traer en nuestra vida proceso, pero algo hay que tener en claro. Todo lo que pase, todo lo que nos suceda, obrará para bien. Es ahí donde descansamos en su voluntad. De la misma forma como María dijo, yo voy a descansar en la voluntad de Dios. Hágase con tu sierva como quieras. Esa disposición de entregarnos a la voluntad de Dios es lo que va a marcar el éxito de Dios, el éxito del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios anhela de ti, de mí, de nosotros? Esa disposición, esa rendición de voluntad a la voluntad de Dios. Señor, mi vida está en tus manos, está a tu disposición. Mis talentos, mis fuerzas, mi energía, mi mente, mis emociones, está a tu disposición. Haz conmigo como quieras. Si me estás confiando algo tan grande en mí, estoy dispuesta a honrarte. Estoy dispuesto a serte fiel. Es la actitud que debemos de tener para ver manifiesto el propósito de Dios en nuestra vida. Asimismo, como lo que se nos da de Dios nos puede traer peligro, también hay una responsabilidad de parte de Dios de guardarnos, de cuidarnos, de proveernos por causa de aquello que Él depositó. Hoy, a través de este video, quiero impartir esta palabra para animarte de que no importa lo que estás atravesando, tienes que continuar, tienes que seguir. Saben que cuando entendemos el propósito de Dios en nosotros, en nuestra vida, fíjense que nuestras decisiones van a tornarse en base a aquello que hemos recibido de Dios. Como que se convierte en nuestra base. No hacemos las cosas por hacerlas, sino que lo hacemos en base a eso que hemos recibido de Dios. Dios, su propósito, se convierte en nuestro fundamento de vida. Todo gira en torno a Dios, a su propósito, al proyecto de Dios. Todo lo que hacemos le glorifica,
lo hacemos por Él. Nuestro accionar, nuestras decisiones, lo hacemos por Él. Todo comienza a girar como, en las constelaciones en nuestro sistema solar, que todo gira en torno, a un eje, a un propósito de manera sincronizada. Asimismo, debemos de tornar todo lo que hacemos, toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, nuestros pensamientos, en base a ese eje principal que es Dios. Por eso nosotros hemos recibido algo de Dios, un llamado, un ministerio, una encomienda de parte del Señor, como mencionaba en estos días. Hemos recibido el regalo del Espíritu Santo, que Jesús antes de ascender nos dio ese regalo. Debemos de cuidarlo, debemos de fomentar esa comunión con Él. ¿Ve? Entonces, si vemos en el nacimiento de Jesús, aparentemente nació en un pesebre, en un establo, aparentemente en un establo, en un lugar para animales. Quizás si tuviéramos una actitud de queja, estuviera José o María o nosotros en una circunstancia dada, lamentándonos por lo que estamos viviendo. ¿Por qué no pude nacer en otro lugar? ¿Por qué no pude nacer en un mejor lugar? Sin embargo, aún esa parada que se ve como crisis, como proceso, como contraria, que no había lugar en el mesón, en los lugares cómodos para amanecer, para descansar, aún hasta para dar a luz, era mejor el mesón que el establo, que el pesebre. Sin embargo, aún el pesebre estaba incluido en el plan perfecto y propósito de Dios. Es decir, que cuando entendemos que hay un propósito de Dios, vamos a dar gracias más y a quejarnos menos. Alguien tiene que entender esto. Vamos a dar gracias más y a quejarnos menos por las cosas que nos suceden, por las cosas que atravesamos. Entender que si fue en el pesebre que nos detuvimos, es porque Dios lo quiso, es porque Dios quiso que fuese allí, es porque Dios está orando. Esa actitud va a cambiar tu entorno, esa actitud va a cambiar tu forma de ver las cosas. Cuando aprendamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos sucede, siempre y cuando nuestras decisiones están en base a obedecer a Dios. Si tu decisión es de obedecer a Dios, da gracias por todo lo que te pasa. Mira el ejemplo de Daniel. Daniel se encontró en una circunstancia apremiante, dura, contraria, difícil. No se podía orar, adorar a Dios por un tiempo, unos días determinados, a otro Dios que no sea dirigir su oración a una estatua que se estaba levantando, más bien a la persona del mismo rey, para dirigir la alabanza al rey terrenal de aquel entonces. Sin embargo, Daniel entendió que en ese momento era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Su decisión fue basada en el propósito de Dios. Su decisión fue basada en Dios. No, es que yo no puedo dejar de orar. Yo no puedo dejar de inclinarme a Dios. Yo no puedo dejar de alabarle. Yo sé que eso me traerá guerra. Yo sé que eso me traerá persecución. Yo sé que eso va a provocar levantamiento. Pero todo lo que suceda por causa de mi decisión de honrar a Dios, de obedecer a Dios, de glorificarle, de obedecer sus mandamientos, su palabra, bienvenido sea, porque sé que todo obrará para bien. Esa decisión de Daniel de obedecer a Dios, de inclinarse solamente a Dios y adorarle, lo llevó a un horno, es decir, le llevó a peligro. ¿Está usted dispuesto a enfrentarse a peligro por causa de obedecer a Dios? Pero hay que entender que esa decisión de orar solo a Dios lo llevó a peligro, lo llevó a un foso de leones hambrientos. Pero también ese foso llevó a Daniel a vivir un milagro extraordinario. Ese milagro llevó al rey a reconocer que no hay otro Dios, que no hay nadie más digno de alabanza que Jehová Dios de los ejércitos. Es decir, hay efecto en nuestras decisiones cuando obedecemos a Dios.
aunque traiga guerra, aunque traiga persecución, dejará los mejores resultados, dejará un impacto, dejará un precedente, provocará un milagro, provocará algo extraordinario de parte de Dios, porque cuando tú decides obedecer a Dios, Dios se hará responsable a ti. Pero asegúrate que las decisiones que estás tomando es basado en obedecer a Dios, en obedecer su palabra. Amén. Hay un propósito de Dios en ti. Hay algo de Dios dentro de ti. Cuídalo. No lo abortes. No abortes el propósito de Dios. Levántate, proponte obedecer a Dios y desde ahí en adelante comienza a dar gracias por todo lo que te suceda. Yo me propongo cuidar el Espíritu Santo de Dios en mí. Me propongo honrarle. Me propongo no contristarle. Me propongo amarle. Me propongo fomentar una comunión más profunda con Él. Me propongo ser su amigo. Amigo del Espíritu Santo. Amén. Así que un gusto, un placer. Te habló el pastor Jeremías Jiménez. Bendiciones.